Vale, esto ya está grabando. Buenos días, Eric, ¿cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo a las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Es una pregunta que yo me hago mucho, así, casi diariamente. Pero creo que yo hago cine para decir aquello que no puede dejar de ser dicho. Una necesidad de algo que transborda, que es más fuerte que yo. O sea, yo no creo que simplemente yo hago las películas me hacen, me arrastran para algo que desconocido y entonces yo creo que yo voy atrás de algo, yo soy arrastrado o voy atrás de algo que yo me muevo para saber qué es, que yo hago la película para saber qué es al mismo tiempo. Si yo ya supiera qué es la película, yo no haría. Entonces yo voy en ese movimiento de una intuición de algo que está por ahí en el aire, entonces yo voy atrás de eso para tratar de saber qué es. Y ese proceso de creación, de revelación de una película. Y ese algo es algo muy fuerte, que no puedo dejar, que no lo puedo dejar, que no me deja en paz, que no me deja tranquilo, que no me deja confortable. Entonces yo voy atrás de esa intuición, de ese movimiento para descubrir qué es. ¿Por qué por qué hacer un documental sobre el cinema nuevo? ¿Crees que es un movimiento artístico, político, revolucionario, de gente indomable, ¿no? De gente que quería alzarse contra la injusticia? ¿Crees que se tiene que reivindicar? ¿O tú personalmente tenías esa pulsión emocional de querer meterte en este proyecto? Yo creo que la generación del cinema nuevo brasileiro dejó un patrimonio, un gran regalo de los dioses del cine y de la vida, que es esa obra, ese conjunto de películas, ese patrimonio tan fuerte. Entonces, es como entonces me interesó mirar eso para entender mejor de dónde yo vine. No solo a nivel afectivo de mi padre o de mis raíces propias, familiares, pero para entender mejor la historia político-cinematográfica de mi país. No como una comprensión del pasado estático y congelado, pero para dialogar con esa historia que sigue en movimiento, ¿no? O sea, y el deseo y la pasión es entender, es captar el cinema nuevo, no solamente como movimiento revolucionario y cinematográfico de los años 60, pero entender el cinema nuevo como un estado de espíritu que sigue en movimiento en los días de hoy, en el Brasil, en el mundo. Y pienso que la gran actualidad de ese movimiento quizás sea siempre la posibilidad de crear nuevas conexiones entre la estética y la política. Creo que es algo muy vital, muy fuerte en los días de hoy en el mundo. Entonces, me parece que ahí está la urgencia de ese pensamiento del cinema nuevo que sigue en movimiento, ¿no? Que es algo que sigue en movimiento. O sea, una vez yo leí algo de un cineasta cinema novista que él decía algo así como que en cualquier parte del mundo, en cualquier época, con cualquier cámara, donde exista un cineasta con ganas y con la necesidad de denunciar y de mirar la realidad de injusticia, de violencia, de desigualdad que ele vive, ahí existe un germen, un embrión del cinema novo vivo.
Entonces me entusiasma mucho, me apasiona mucho essa ideia de pensar o cinema novo como algo que siga em movimento e quase como uma filosofia estética e política também, que tem que ver com esse estado de espírito, não? Que é, em cada época, um cidadão, o artista, o cineasta, está delante dos problemas de seu tempo em sua realidade. E o cine, e as câmeras, e o arte é uma possibilidade de traduzir e de falar de isso. Sí, porque ahora comentabas tú, lo que estás diciendo es que para mí el cinema nuevo y el cine que se hizo mucho en los 60 trascendió su tiempo. Sí. No sé por qué, pero ha trascendido su tiempo. Tú ves esas películas y tienen la misma vigencia. Sí. Hoy en día pasa que como hay tanta gente que quiere filmar, que quiere hacer películas, creo que ese cine antes de arrancar ya se ha muerto, se ha envejecido. Y antes el cine no, el cine ha trascendido ese tiempo. Sí. Hoy en día mucho cine que se hace, entre comillas parece muy moderno, ya se ha muerto antes de la Sí. Va a envejecer, no va a aguantar el paso del tiempo. Sí. ¿Y por qué crees que ocurre eso? Y el cinema nuevo no lo tenía. El cinema nuevo, tú ves estas imágenes en la película, siguen teniendo una fuerza impresionante. Sí. Y todas en blanco y negro. Sí. Sí. Porque no, o sea, no utilizaban el color, una decisión estética y formal. Sí. Eu creio que existia coragem e uma atitude muito forte delante da realidade, como quase como uma paixão épica, não? De cambiar o mundo, de cambiar não só o Brasil, de cambiar o mundo, de fazer novo cine, não? O cine claro, estamos falando de 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, o cine era mais jovem todavía do que é hoje. También es una idea romántica, ¿no? É uma ideia romântica. Ahora se ha perdido ese romántico. Sim, é uma ideia romântica e ao mesmo tempo era uma ideia romântica, pero ao mesmo tempo uma ideia de guerrilha, de combate, não? De entender o cine como uma possibilidade de revolução, não? De incorporar em el cine esse desejo de revolução, esse desejo do corpo de revolução, essa utopia, e uma ideia de tratar de criar uma mirada muito frontal, muito direta para os problemas estruturais da sociedade, seja brasileira, seja qualquer sociedade naquele momento, não? Então, como não havia medo dessa ideia de mirar, da frontalidade da política, não? Ao mesmo tempo, hacía nisso as melhores películas, claro, que se quedaram com o tempo, através de um linguagem muito próprio. Ou seja, esse desejo estava incorporado em a linguagem das películas. Não era somente o tema da realidade, do social, do político, sino que essa energia estava incorporada em el seno da linguagem das películas, sobretudo das melhores películas, não? Porque também há de todo, não? Há películas que transbordaram aquele tempo e que seguem muito atuais, que vão ganhando novos significados e sentidos em cada geração, não? Porque transbordaram aquele momento, mas sobretudo porque por a linguagem das películas. E há outras películas que ficaram um pouco fechadas, não? Que perderam um pouco a força, que não envelheceram tão bem. Mas sobretudo eu creio que as películas que quedaram, que transbordaram aquele momento, por a poética delas, ou seja, a energia que tinham, a proposição de uma nova gramática, a proposição de risco, de uma zona de risco, uma zona de experimentação, um coragem para tratar de criar uma nova poética, um novo linguagem
que pudiera dialogar, conectar-se com a realidade daquele momento. Ou seja, vamos a inventar um linguagem novo para revelar uma realidade nova, específica dessa época, não? Então, isso é muito poderoso. Quando o cine logra isso, não só em el cinema novo, mas em qualquer época, em qualquer momento histórico, em qualquer país, em qualquer cultura, é algo sublime, não? Como sagrado, muito lindo, porque transborda sua própria época, não? É onde o cine ganha uma dimensão muito forte, não? Que é justamente como não ter medo, não? E não ter medo, não quedar-se tímido, pero el artista, el cineasta, lançar-se na aventura da criação de seu próprio tempo, muitas vezes a lo desconhecido, a lo que não sabe muito bem que é, não? Então, isso me parece muito uma herência muito forte, não? Que creo que necesitamos para hoy en día. Ahora que estamos hablando de la forma de los cineastas del cinema nuevo, o sea, la forma de tu película, que vas utilizando fragmentos, que es circular, empieza con el mismo fragmento que acaba, con esa pareja en ese desierto caminando hacia no se sabe dónde. Sí. Utilizas fragmentos de películas y fragmentos de entrevistas de los directores hablando de su cine y de las películas, de sus razones, de su posicionamiento político, emocional, cultural, y revolucionario, diría yo. Sí, sí. ¿Por qué contar esa película de esta manera y no utilizar otros medios? Claro, mi película Cinema Novo es una película compuesta, el cuerpo de la película es compuesto de una multitud de cuerpos y de fragmentos que crean un nuevo cuerpo dramatúrgico, imagético. Y toda la película es permeada por movimiento, ¿no? Personas corriendo, personas caminando en marcha, personas en transe, pero correndo hacia dónde? Hacia dónde vamos a correr hoy? ¿A dónde va esa energía que tenemos adentro? Yo creo que las películas de Cinema Novo, los personajes corrían mucho en dirección a algo libertario, a esa revolución, ¿no? A esa posibilidad del porvenir. Entonces, nosotros quisimos enfatizar, sublinhar eso en nuestro montaje, en nuestra construcción. Claro, haciendo referencia al Cinema Novo, a esa energía, pero tratando de poner eso en el presente, en el ahora. O sea, ¿a dónde vamos a correr? ¿Para dónde vamos hoy en día? Muchas veces, incluso, si tú observas, hay una persona corriendo para una dirección y otra para otra. Hay un movimiento coreográfico. También hay una repetición de escenas. Sí, hay varias repeticiones de escenas, hay como una coreografía de ese movimiento, ¿no? Y no te olvides de moverte, ¿no? De correr hacia adelante, exacto, hacia algún lado. Algún lado, pero hacia dónde vamos. Pero hay una inquietud, hay una energía que está dentro, hay una necesidad de moverse, de buscar algo. Sí. Pero hay algo que no sabemos muy bien qué es todavía. Sí. Creo que ese es el punto. Incluso muchas veces hay un movimiento desencontrado. Sí. Uno corre para una dirección, otro para otro, y personas corriendo individualmente. Sí. Pero yo creo que ese movimiento, pero ¿dónde ellas se van a encontrar? ¿Dónde se va a reencontrar esa posibilidad del colectivo, de los proyectos colectivos, del cine, de país, de sociedad? La idea de cooperativa, ¿no? Sí. Que choca totalmente con lo que es el capitalismo. Exactamente. La cooperativa, el capitalismo ayuda al individualismo. Totalmente. La cooperativa no, al colectivo. Totalmente. Entonces, ese es el tema. Entonces, el Cinema Novo era un fuerte colectivo, era un grupo de cineastas, donde todo se movía, el afecto, la amistad, la creación, la necesidad de crear un espacio político de distribución independiente para el cine. Entonces, ¿cómo vamos a reinventar el colectivo hoy en día en el mundo de ruínas que vivimos? Sí. De ese capitalismo de ruínas, ¿no? Entonces yo creo que eso era un poco
el deseo, ¿no? Como que esos movimientos de gente corriendo, ¿dónde se van a encontrar? ¿Cómo vamos a reinventar ese colectivo, ¿no? Y eso es es una forma de sublinhar, de enfatizar una necesidad que me parece muy importante, muy urgente hoy en día, ¿no? E que a película enfatiza também, não, que a ditadura militar em Brasília, o golpe militar, despedaçou, fragmentou o grupo de cinema novo. Justamente a partir de aí, o cinema brasileiro foi para um caminho individual, não? Os autores foram para os caminhos individuais e se perdeu essa ideia de coletivo. ¿Cómo crees que ha influenciado, o crees que ha influenciado y de qué manera el cinema nuevo en la generación de cineastas brasileños, en la tuya, por ejemplo? Yo creo que sí es un referente muy fuerte, pero yo creo que hasta algunos años atrás, mi generación tenía mucho más identificación con el dicho cine marginal, el cine de invención, que es la generación siguiente del cinema nuevo, que es una generación ya de los finales de los 60 y de los principios de los 70, la generación de Rogério Sganzella, Júlio Bressani, ¿no? Creo que el cinema nuevo para mi generación, claro que hay una admiración y hay una importancia muy grande, es un referente, pero creo que es como fue como una sombra un poco pesada, un estigma. Y entonces creo que... Habían dejado el listón muy alto, ¿no? El listón lo habían dejado muy alto, ¿no? Sí, muy alto y... Daba miedo, ¿no? Daba miedo, yo creo. Tener esa referencia. Eso. Entonces, la generación siguiente es una generación... Porque la gente compara, ¿no? Entonces, la gente compara y muchas veces... Es que Glover era mejor, Nelson era mejor, sí, es mejor. Exacto. Y a veces estigmas en relación al cinema nuevo. Era un cinema muy ideológico, muy político. Hoy en día es distinto. Pero yo creo que con el tiempo, y principalmente en la actualidad, el cinema nuevo está de alguna forma, y creo que mi película también está ayudando un poco en ese sentido, a la que la gente pueda redescubrir y desmistificar un poco, ¿sabe? Y mirar qué son las películas de hecho, mirar con cuidado y con calma cada película, los autores, ¿no? Y creo que principalmente en Brasil, lo que está pasando ahora, y en el mundo también, hay una conexión muy fuerte, ¿sabes? Principalmente eso, o sea, no hay ninguna imagen en el mundo hoy es inocente. Nunca lo ha sido. Tampoco. Nunca lo ha sido, pero ahora yo creo que... Tiene más vigencia hoy en día. Hay más vigencia y está muy claro que el mundo no está para juguete. O sea, cuando uno agarra una cámara para filmar, uno no está agarrando solo una cámara para filmar. Uno está agarrando la pantalla. Como decía Godard, ¿no? El traveling es una cuestión moral. Totalmente. Yo creo que el cine hoy, porque el mundo tiene esa urgencia y el cine hace parte del mundo y de la vida, hay como agarrar una cámara para filmar tiene un nuevo sentido en el mundo específico, en el momento histórico que estamos viviendo. O sea, cuando uno va a filmar com uma câmera, não é só uma câmera, é uma pantalla que uno está mirando. Uno está filmando e mirando a pantalla. E essa pantalla está no mundo, ¿no? Entonces, creo que hay una nueva reflexión en ese sentido, ¿no? No solo en relación al cine, al audiovisual, pero de cualquier actitud hoy. No estamos en un límite, estamos en un momento de alta tensión, de alta violência. Estamos vivendo na sociedade do medo, da paranoia. Então, como o cine pode actuar e refletir sobre esse momento? Porque el cine ha perdido lo que tenía antes, ¿no? O sea, se ha burguesado demasiado, ¿no? O sea, se ha convertido en un mero artefacto para entretener y para hacer todo, para que no piense. Y el cine de antes, yo creo, el cinema nuevo y aquel cine de los años 60, era un cine que recogía el espíritu de lo clásico, del cine mudo, de las vanguardias, para decirle a la gente que puedes pensar, es una herramienta para pensar, es aquello que decía Brecht, es un arte para el pueblo que hable sobre el pueblo. Claro, principalmente a partir de Eisenstein y Vertov, sí, que traen el montaje para el cine
como una forma de traducción para una sociedad en choque, de una nueva sociedad, un nuevo tiempo. Cuando Vertov, por ejemplo, hace El hombre y la cámara, ele está revelando um novo mundo da industrialização de Rússia. La máquina, ¿no? As máquinas. A máquina por cima do homem, um novo momento. Há uma perplexidade, um assombro em relação a esse mundo. Quando Eisenstein está filmando a Revolução Russa e o choque das classes, ele está filmando uma sociedade em transformação, na luta de classes. Então está materializando isso através da linguagem. Então, eu creio que minha película Cinema Novo, e isso, sem dúvida, toda a montagem construtivista vertoviano, eisensteiniano, foi uma grande inspiração para isso. Não? A pergunta é como o cine hoje vai traduzir o mundo que vivimos hoje? Que linguagens vão surgir a partir do mundo que estamos vivendo hoje? Como vai traduzir isso? Através de imagem e sonido? Essa é a pergunta. Esse é o desafio. E agora, para terminar... E não pode ser um cine conservador e aburguesado porque o mundo está em choque, o mundo está em transe. Eu creo que ese cine está anquilosado, está ruinoso. Está ruinoso. Ya no sirve. Sirve para Estados Unidos, fans, pero para la gente que de carne y hueso, que tiene inquietudes, no sirve. No sirve. Está muerto. Exactamente. O sea, si el cine ha muerto, es eso, la imagen de que el cine ha muerto. Exactamente. Estoy de acuerdo. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras si recuerdas aquella película que cambió tu mirada como espectador, o una de ellas. Sí. Porque siempre tenemos muchas. La película, la primera, cuando tenía de 15 para 16 años, e vi la casa de um tio meu, que era um grande montajista, Carlos Alberto Carmuirano, que era um grande montajista, e usou montagem de muitas películas de Nelson Pereira dos Santos, incluso. E em sua casa eu vi um VHS viejo, uma película chamada Octubre, de Eisenstein. E essa película, quando vi essa película, eu entendi o poder e as possibilidades que tinha o cine. E a partir de aí foi, creio que, o primeiro impulso na direção de estudar cine e de querer fazer películas. Pues Eric, un placer hablar contigo de tu película. Un placer es mío. Que sigas en movimiento, ¿no? Muchas gracias. Acción, cine-acción, ¿no? Como decía Fuller, ¿no? Que el cine es acción y movimiento. Sí, muchas gracias.